¿Qué tal? Bienvenidos a este curso de Administración y Gestión del Talento Humano. En esta sesión vamos a abordar los primeros temas relacionados al contenido temático. Vamos a platicar, en primer lugar, sobre los fundamentos y desafíos de la administración de recursos humanos y vamos a comprender qué son, o en qué consiste la administración de los recursos humanos. ¿Qué son los recursos humanos? Bueno, pues empezaremos comentando qué es el departamento o el área de una empresa que se encarga de realizar la gestión de todo lo que tenga que ver con las personas de una empresa, ¿sale? Que laboran en una empresa. Ahora, usualmente creemos que estos departamentos de recursos humanos son departamentos muy grandes, ¿no? Si hablamos de la extensión de los empleados que puede tener una empresa, pensaríamos que se requieren áreas muy grandes para poder atender a todos los empleados. Sin embargo, la realidad es que es completamente lo contrario. Las áreas de recursos humanos, por lo general, son áreas muy pequeñas dentro de la organización. Hablemos de a lo mejor 2, 3 o 4 personas cuando máximo, y estamos hablando de empresas de cientos o a veces hasta de miles de empleados. ¿Cómo logran gestionar todas estas cuestiones las empresas con tan pocos elementos en un departamento de recursos humanos? Bueno, porque en realidad la gestión de los recursos humanos se hace a nivel gerencial, es decir, las funciones de recursos humanos se encargan de dictar las políticas y la práctica la llevan a cabo todas aquellas personas que tienen gente a su cargo. Son las que en realidad llevan a cabo todas las funciones de recursos humanos y de ahí la importancia del estudio de estos conceptos. ¿Desde cuándo surgen los recursos humanos? Bueno, pues podemos remontarnos desde la Revolución Industrial, que es cuando se empieza a hablar formalmente de los recursos humanos. En Estados Unidos, en Europa, cuando surge todo este fenómeno de la Revolución Industrial, surge también la necesidad de normar las relaciones de trabajo. Y entonces es cuando desde ese momento se empieza a hablar de relaciones obrero-patronales o trabajadores-patrones. Desde ese momento es que surgen los primeros elementos que ya vislumbraban o conceptualizaban ya a los recursos humanos un poco más parecidos a lo que hoy día se conoce. Si nos vamos más atrás en el tiempo, sabemos que desde que el hombre existe, pues existían ya tipos de organización, pero no estaba como tal una figura de empleador y empleado, que es lo que da origen en realidad a los recursos humanos. ¿Cómo han evolucionado los recursos humanos a lo largo del tiempo? Bueno, pues hablamos de que al principio, cuando surge este nuevo concepto de recursos humanos, se hablaba de control del personal, es decir, solamente se limitaba a registrar cuántas horas trabajaban, cuántos productos elaboraban las personas, asistencias, algunas sanciones o castigos que se imponían a los trabajadores y hasta ahí llegaba la parte de los recursos humanos. Posteriormente, se evoluciona en el tiempo y también en estas funciones de recursos humanos. Y bueno, pues ya con el surgimiento de la Ley Federal del Trabajo es que surge la necesidad de trabajar en un cumplimiento legal. Es decir, ya no solamente teníamos que ver por las personas en cuanto a su actuar en el día a día, sino que al convertirse todos estos temas de personal en un aspecto legal, pues también se tiene que cuidar que se cumplan estas cuestiones legales, porque cualquier incumplimiento, ustedes lo saben, pues es una sanción o implica una sanción, muchas veces económica, y ninguna empresa quiere tener sanciones de tipo económico. Avanzamos en el tiempo y entonces, además de llevar a cabo los registros y el cumplimiento legal, también ya se considera o se empiezan a incluir fenómenos o conceptos como de compañerismo de trabajo. Es decir, ya empezamos a ver a los recursos humanos como seres humanos, como personas valiosas, como un activo importante para la organización, y de ahí surge todo el tema de lo que es ya la administración de los recursos humanos. Inclusive cambia el término de personal,
ya ahora hablamos de administración o gestión de los recursos humanos. Ya se ve en ese momento a las personas como un ser valioso, como personas que tienen un valor o que propician que las empresas logren alcanzar sus resultados, se les empieza a dar el justo valor a las personas y entonces, bueno, ya no son solamente compañeros de trabajo, ya se convierten en compañeros de negocio, o sea, ya es una parte importante para la organización. Y bueno, pues ya como final, ¿no? Como que ya lo que se parece más a la actualidad es que se empieza a medir el impacto estratégico de los recursos humanos en las organizaciones. Es decir, se dan cuenta de que el tener o gestionar talento, gestionar recursos humanos, implica ya también trabajar con la parte de la estrategia. Entonces ya las empresas ven a los recursos humanos como una parte estratégica de negocio para captar clientes, para incrementar ventas y, por supuesto, para obtener ganancias. Entonces, de ahí, pues hoy en día ya no hablamos de recursos humanos, ya hablamos más bien de un término que se conoce como talento humano. Y entonces ya no son recursos humanos, ya ahora se convirtieron en talento, en personas talentosas con características que ayudan a la consecución de los objetivos dentro de las organizaciones. Y así es como ha ido evolucionando este concepto. Ahora, cuando hablamos de recursos o administración de recursos humanos, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues dentro de la psicología empresarial son precisamente todas las personas que van a integrar una organización y son aquellas que le van a dar realmente valor a las organizaciones. Sin las personas, sería imposible que las empresas cumplieran con sus objetivos. Entonces, hablamos de la administración de recursos humanos como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y talentos que poseen las personas para desarrollar habilidades específicas. Es decir, no todos somos buenos en todos. En una empresa, lo importante, lo relevante es identificar cuáles son esas fortalezas en cada una de las personas y potenciar esas fortalezas, trabajar para mejorar esas debilidades y en conjunto, sumado con otras fortalezas y otras habilidades de personas, vamos a lograr que esa gran máquina que es una empresa logre llegar a sus objetivos y metas. Ahora, ¿por qué se considera o por qué se habla de este famoso impacto estratégico de los recursos humanos? Bueno, pues es bien interesante el abordar los recursos humanos desde un punto de vista que ahora están usando las empresas para denominar a las personas. Primero porque crean valor, es decir, hay marcas, hay empresas que basan su ventaja competitiva en la gente, es decir, las personas que forman parte de las organizaciones de algunas marcas tienen ciertas características tan especiales que están creándole valor a la marca y las empresas hacen uso de este valor para crecer sus ventas, para atraer más clientes, para ofrecer una ventaja competitiva con respecto de la competencia. Una empresa que es modelo en este sentido, pues sería la empresa Disney, ¿sale? Disney tiene o trabaja mucho con lo que es el recurso humano, con lo que es su personal, los está capacitando constantemente y en realidad las características que tienen los empleados de esta empresa, de esta compañía, que es una empresa de servicio de entretenimiento, la actitud, la capacidad de servir, el tener siempre, pues de alguna manera, una disposición para resolverle cualquier situación a los clientes, es lo que hace que esa marca tenga valor a partir de su gente, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo crean valor. Otro de los impactos estratégicos es que son raros, ¿no? ¿A qué nos referimos con son raros? Bueno, pues nosotros todos los trabajadores somos seres humanos que poseemos características particulares que
nadie más posee. Dicen por ahí, ¿no? Que nadie es fundamental o necesario en una organización, ¿no? Y lo podemos observar cuando hay algún despido o alguna salida de algún trabajador, pues se consigue un reemplazo y se puede dar continuidad a las funciones. Sin embargo, las habilidades, la experiencia, las características personales de ese empleado que se fue son irreemplazables. Por eso decimos que son raros, ¿sale? Porque cada individuo como tal tiene características laborales que son especiales para la organización, ¿sale? Son difíciles de imitar. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues al ser individuos tan únicos, tan especiales, es difícil que la competencia imite las características de los empleados. Y regresamos al ejemplo de algunas empresas cuyo valor está en su marca, en sus empleados, ¿sale? Por ejemplo, Home Depot. Home Depot es una empresa cuya organización y cuyas políticas fomentan mucho lo que es el acompañamiento y, digámoslo así, pues el tratar a sus empleados como socios, no como empleados, ya son socios de la empresa. Inclusive, si nosotros vemos las camisetas de los empleados, dicen asociados. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues esta marca, Home Depot, esta cadena de tiendas, está de alguna manera creando recursos humanos que son difíciles de imitar. Hay muchísimas ferreterías en el mercado, sin embargo, muchas veces preferimos acudir a una de estas tiendas por el tema de servicio, porque esa capacidad que tienen los asociados para apoyarte cuando tienes un proyecto y cuando no sabes qué hacer con los materiales que te venden es única y no la vas a recibir de otro negocio, de un giro parecido. Entonces, son difíciles de imitar. Están organizadas, es decir, los recursos humanos se pueden o son capaces de organizarse por sí mismos. De hecho, en la actualidad, una de las habilidades y competencias que se observan en las personas para poder ser candidatos a un puesto es precisamente esta capacidad de organización, de poder ordenar las ideas, ordenar el trabajo, ser administrados en tiempo y además poder trabajar en equipo, es decir, ser autodirigidos, ser empleados que por sí mismos pueden potenciar sus habilidades y alcanzar sus objetivos sin necesidad de que alguien nos dirija, sin necesidad de que alguien nos organice, sin necesidad de que alguien los supervise. Entonces estamos hablando de esa organización innata que deberían tener los recursos humanos. Y bueno, por último, se le denomina capital humano a esa suma de conocimientos, de experiencias, de habilidades que la gente va adquiriendo a lo largo de su vida laboral. Esa experiencia, esas habilidades, esas competencias blandas, que se les llama así, solamente se van aprendiendo con la práctica y son únicas para cada uno de los trabajadores. Hablamos de un capital humano. Cuando hablamos de capital ya hablamos de algo que tiene valor para la empresa. ¿Por qué? Porque le está remunerando una ganancia. Entonces, estas son las características que hacen que veamos a los recursos humanos desde el punto de vista estratégico. ¿Cuáles son los objetivos del área de recursos humanos? Bueno, en primer lugar tenemos objetivos sociales, ¿sale? Es decir, sabemos que las organizaciones tienen una relación estrecha con la sociedad, tienen un compromiso ético de generar trabajo, ¿no? Para que las personas tengan una forma de solventar los gastos para llevar una vida decorosa, una vida con cierta tranquilidad financiera y eso se los va a dar su trabajo. Entonces, la empresa está fomentando el ofrecer fuentes de empleo y las personas pueden desarrollar y también contribuir al crecimiento de las organizaciones. Ahí van de la mano ese compromiso social. Otro de los objetivos que persigue los recursos humanos son los objetivos corporativos, es decir,
Cuando nosotros hablamos de un tema estratégico, hablamos de la definición desde la misión, la visión, los objetivos a nivel, al más alto nivel, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, estos objetivos que persigue el área de recursos humanos deben ir de la mano con estos objetivos corporativos. Es decir, recursos humanos debe ser un área que va a servir a toda la organización. Por eso tiene que ir alineada sí o sí con los objetivos corporativos de las empresas. Después tenemos otro de los objetivos que son los objetivos funcionales. Es decir, vamos a atender dentro del área de recursos humanos, también vamos a atender las necesidades de toda la organización en cuanto a recursos humanos, en cuanto a personal. ¿Vale? Se tienen que plantear esos objetivos que garanticen la pronta, a la mejor suplencia de recursos, la pronta atención de recursos cuando se requiera, la contratación, la selección, diseñar esquemas de prestaciones de sueldos y salarios adecuados, etcétera. Entonces, tiene que funcionar para todas las áreas de la empresa. Y por último tenemos los objetivos personales. Cada integrante, cada empleado tiene necesidades distintas. El área de recursos humanos debe ser tan hábil para identificar qué necesidades tienen sus empleados y buscar los medios para poder satisfacer esas necesidades. Y por eso hablamos de políticas que norman en lo general, pero debe haber prácticamente trajes a la medida de cada uno de los empleados. Es decir, las empresas deben ir trabajando en diseñar estos portafolios de prestaciones, de sueldos y salarios, de horarios, etcétera, que le queden a la medida a cada trabajador. Y habrá personas que lo que los motiva es un buen sueldo, habrá personas que los motiva es un conjunto de prestaciones o beneficios adicionales al sueldo, habrá personas que lo motiven es la libertad para elegir sus horarios de trabajo, etcétera. Entonces, cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades. Bueno, pues recursos humanos deberá planear políticas para hacer que las personas se sientan motivadas, se sientan contentas y quieran mantenerse dentro de la organización. Por lo tanto, estos objetivos personales deben ir enfocados a retener a las personas dentro de las empresas. Los recursos humanos deben funcionar como un área staff. ¿Qué es un área staff? Bueno, es un área que usualmente le va a reportar al nivel más alto de la organización y que va a estar a servicio de todas las demás áreas. Por lo tanto, es un área que va a normar todas las políticas para toda la empresa y que le debe reportar directamente a la alta dirección. No es un área propiamente que dé o que intervenga en los procesos productivos de la empresa, pero es fundamental para el buen desempeño de la empresa. Entonces, es importante que existan estas áreas o estos departamentos de recursos humanos y deben estar diseñados como una línea staff. Hoy en día, ¿qué está pasando? Bueno, dadas las condiciones cambiantes del medio ambiente externo, muchas empresas que no tienen la capacidad financiera para poder solventar los gastos de un departamento de recursos humanos, lo que están haciendo es contratar despachos especializados para que le manejen los recursos humanos desde fuera de la empresa. Es una estrategia que se puede utilizar. Estos despachos, ¿no?, tienen las mismas funciones que si lo hiciera el departamento de recursos humanos y le tendrán que rendir cuentas a la dirección general, igual que si estuvieran dentro de la organización y estarán a disposición, a servicio de todas las áreas de la empresa. Entonces, es una estrategia que se puede utilizar, pero nunca perdamos de vista que es un área de servicio para todas las demás áreas de la organización. ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta la administración de los recursos humanos? Bueno, primero, una de las principales dificultades es conseguir el talento adecuado.
De acuerdo a datos estadísticos, se dice que el 30% de las vacantes en las organizaciones no se cumplen a tiempo o están inconclusas. Estas vacantes no se pueden cubrir. Y por otro lado, tenemos a personas quejándose de que no hay trabajo. Lo que sucede es que la comunicación entre el empleador y el solicitante de empleo está cortada, ¿sale? Hay por ahí algo que no está fluyendo correctamente, que hace que los candidatos no estén llegando de manera adecuada a las organizaciones. Y esto muchas veces tiene que ver con la mala elección de los medios para reclutar empleados. A veces no elegimos correctamente estos medios. Otro problema es que a veces también tenemos gente inexperta en estas áreas de recursos humanos y que no filtran adecuadamente el talento. Entonces, todo esto va sumando algunos contratiempos, algunos problemas que al final resultan en que tardamos mucho en cubrir estas vacantes y cuando las cubrimos a veces ni siquiera las personas cumplen con los requisitos. Otra de las dificultades de la gestión de recursos humanos es mantener alineada la estrategia. Muchas veces las funciones del área de recursos humanos, al no estar directamente involucradas con el día a día de la organización, con el quehacer diario de la empresa, hablando de sus procesos productivos, muchas veces es muy complicado alinear las políticas de recursos humanos a la estrategia, porque pues, a los altos mandos lo que les interesa pues es el negocio, ¿no? La razón de ser de su organización. Sin embargo, bueno, pues es un medio para poder retener al talento que te va a hacer que cumplas esos objetivos o esa estrategia. Entonces, es importante que todas las políticas de recursos humanos siempre sigan la guía de la alta dirección y trabajen en función de ese cumplimiento. Hacer trazabilidad a su gestión. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto de trazabilidad es como los recursos humanos se dan en todos los puestos de mando, o sea, siempre que haya un jefe y un subordinado, se van a dar funciones de recursos humanos, no necesariamente concentradas en el área de recursos humanos. Bueno, pues poder trazar esta, todas estas actividades, todas estas funciones de recursos humanos dentro de toda la organización resulta muy complicado. Más si hablamos de grandes empresas. Entre más grande la empresa, más difícil la trazabilidad de la gestión de los recursos humanos. Entre más pequeña, pensaríamos que pudiera ser más fácil, pero no siempre es así, porque muchas veces las micro y pequeñas empresas carecen de un área de recursos humanos. Bueno, no tienen ni siquiera la función muchas veces. Entonces, esto ya hace difícil su trazabilidad. Otra de las dificultades, cambiar la cultura y los estilos de liderazgo. Dentro de las políticas de recursos humanos y dentro de las funciones también está el tema del liderazgo. Y entonces, mover a los líderes de una organización, hacerles cambiar esos estilos de liderazgo para que nuestros recursos humanos estén lo mejor posible es muy complicado, ¿no? De pronto escuchamos comentarios de jefes, de líderes, ¿no? Que dicen, es que a mí no va a venir el de recursos humanos a enseñarme cómo hacer mi trabajo. Pues no es que nos enseñen a hacer nuestro trabajo, es más bien te están dando una guía de qué puedes cambiar, en qué puedes mejorar para que la gente se sienta cómoda en su lugar de trabajo, se sienta a gusto, se sienta feliz, se sienta motivada. Eso es lo que queremos lograr con todos estos, todas las funciones de recursos humanos. Otra de las dificultades, concepción de la alta gerencia, es decir, muchas veces la alta gerencia desconoce la importancia de los recursos humanos dentro de su organización. Y no solamente la alta gerencia, desafortunadamente en muchos niveles jerárquicos se cree que las funciones de recursos humanos y el trabajo que nos piden las áreas de recursos humanos es solamente como de relleno, como que no tiene nada que hacer el área de recursos humanos y de pronto se inventa que tenemos que hacer una evaluación de desempeño.
O como está aburrido el gerente de recursos humanos, pues ahora se le ocurrió organizar a lo mejor cursos de administración y gestión del tiempo, de inteligencia emocional, ¿no? Esa es la idea que se tiene en la práctica sobre estas áreas de recursos humanos. Sin embargo, no es así. Entonces, desde la alta gerencia debe potenciar esa importancia de esta área de recursos humanos y hacer que las políticas de recursos humanos se cumplan. Todo esto en beneficio de toda la empresa. Otra de las dificultades, sobre todo en los últimos tiempos, es retener a los empleados. Fíjense que algo importante, hace poco leí y estaba viendo datos de que para el 2025 el 75% de las vacantes van a ser ocupadas por los llamados millennials. Lo que implica, pues sabemos, ¿no? Se habla mucho de las características laborales de los famosos millennials. Una de las características precisamente es la poca permanencia dentro de los puestos de trabajo. Es decir, una característica es que duran muy poco en sus trabajos y se van a otra empresa y a otra, ¿no? En el argot comúnmente se les denomina famosos tientachambas, ¿no? Al final es eso, es gente que permanece muy poco tiempo en su lugar de trabajo. Si pensamos que para el 2025 el 75% de las vacantes las van a ocupar estos millennials, imagínense el problema que se les viene a todas las áreas de recursos humanos. ¿Y qué creen? Ustedes van a estar al frente. Muy probablemente, si no de las áreas de recursos humanos, sí van a tener gente a su cargo y les va a tocar lidiar con estos perfiles. Entonces, retener a los empleados es buscar esos mecanismos que te van a ayudar a conseguir que quieran permanecer dentro de la organización, que se sientan cómodos, que se sientan motivados, que quieran permanecer. Para que se den una idea, cuando hablamos de experiencia laboral, chicos, antes de 2 años en un trabajo no puedes hablar de experiencia laboral. O sea, estudios científicos demuestran que la verdadera experiencia laboral se empieza a adquirir después de los 2 años de permanecer en un puesto. Imagínense ustedes estos millennials que a veces están 3 o 4 meses en un puesto de trabajo, si van a adquirir experiencia laboral, ¿no? Entonces tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden a retener a estos perfiles, ¿no? Y hay muchas investigaciones que se están haciendo en ese sentido. Y bueno, pues por último, pero no menos importante, todo el tema de la relación con abogados. Siempre lo he dicho, nosotros no tenemos que ser expertos en leyes, ¿no? En derecho laboral, no somos expertos, para eso hay abogados expertos en derecho laboral, pero sí es nuestra responsabilidad conocer la ley, entender cómo se aplica la ley, que sí, que no puedo hacer como empresa en el sentido de los recursos humanos, porque es nuestra obligación al tener gente a nuestro cargo, conocer de estas leyes. Sí, es cierto, existen expertos y bueno, lo ideal es acercarnos a ellos cuando hay un tema que resolver sobre estas cuestiones, pero no por eso vamos a dejar de estar informados. Entonces sí es nuestra responsabilidad conocer la ley, no ser expertos, pero sí conocer a la ley y profundizar hasta donde nuestras competencias nos lo permitan. Cuando hablamos ahora del carácter múltiple de la Administración de Recursos Humanos, como se abrevia ARH, así se abrevia Administración de Recursos Humanos, significa que pues en esta función o en estas funciones influyen muchas disciplinas. Es decir, la gente que trabaja con recursos humanos, miren, tienen que ser un poco psicóloga. Y no solo con recursos humanos. Yo digo, todas las personas que tenemos gente a nuestro cargo, tenemos que aplicar psicología en algún momento. Aunque no seamos psicólogos, tenemos que desarrollar esas habilidades de psicología, a veces aprender técnicas, entrenarnos también en cuestiones de psicología para poder trabajar con la gente. Cuestiones organizacionales, de sociología, de dinámica de grupos, ingeniería industrial, derecho laboral, ¿no? Decíamos, seguridad e higiene, medicina laboral,
sistemas, cibernética. Bueno, tenemos que ser un poco todólogos en todos estos aspectos y todos estos forman parte y en algún momento ayudan a la administración de recursos a funcionar. Entonces, por eso hablamos del carácter múltiple de la administración de recursos humanos. Y en cuanto al carácter contingente, que se denomina que tiene un carácter contingente la administración de recursos humanos, es porque va a depender de la situación. Cuando hablamos de un carácter contingente, vamos a hablar de distintos escenarios, distintas situaciones, distintos problemas a los cuales nos vamos a enfrentar como trabajadores. Cuando hablamos del área de recursos humanos, estas políticas deberán tener distintas directrices que van a atender a distintas situaciones. Es decir, tú tienes que estar preparado como área de recursos humanos para cambiar en el momento en que la situación así lo demande. Un ejemplo ahorita con la pandemia, precisamente. Todas las áreas de recursos humanos tuvieron que reinventar muchas de sus políticas porque ya no tenemos un checador que nos registre la hora a la que llegamos y a la hora que salimos. O ya no tenemos alguien que esté supervisando que estemos trabajando todos los días que debemos trabajar, ¿no? O que estemos debidamente cumpliendo con algunas funciones de recursos humanos. Las entrevistas de selección se están haciendo vía videoconferencias. Todos estos son ejemplos de cómo las políticas de recursos humanos tienen un carácter contingente. Se han tenido que adaptar a los cambios y a eso se refiere. Y todo esto pues para conseguir la eficiencia en las organizaciones. Ahora, ¿cómo se da el proceso de la administración de recursos humanos? Bueno, pues al ser un proceso, pues lleva un caminito que tenemos que seguir. Y empezamos con lo que es la planeación estratégica de los recursos humanos. Desde la alta gerencia se dicta qué se va a hacer. Después viene el paso de contratación e inducción de personal. Ya que los contratas, ya que están trabajando contigo, viene la evaluación del desempeño. Vamos a calificar cómo están haciendo su trabajo. Higiene y seguridad en el trabajo son todas las normas que cuidan a los trabajadores física y mentalmente. Capacitación, desarrollo de personal, tienes que estar formando constantemente a tu personal. Si se te llegan a ir personas, bueno, pues tienes que reclutar, tienes que seleccionar. Está todo el tema de la administración de la remuneración, es decir, administración de sueldos y salarios, y las relaciones laborales, que son estas relaciones que tienes con grupos de trabajadores, muchas veces sindicatos o asociaciones a las cuales pertenecen tus trabajadores. Y bueno, pues con esto, con este tema el carácter contingente, cerramos precisamente este primer video explicando un poco los conceptos relacionados al tema. Esto nos lleva a explicar la actividad para el Foro Académico 1. Ustedes saben que cada semana vamos a tener una actividad distinta. La actividad de esta semana consiste en, van a revisar el material de la semana 1, que es la presentación y un artículo que voy a compartir, y deben responder en el foro las siguientes preguntas. ¿Cuáles de los objetivos de las áreas de recursos humanos consideras que es el más importante y por qué? Explica con tus palabras, de acuerdo a tu experiencia, lo que has leído, lo que has visto, cuál consideras que es el más importante y por qué. Y la segunda pregunta, son dos preguntas para el foro académico, es ¿cuál es el futuro de los recursos humanos en las empresas? El artículo que les voy a compartir habla un poquito de esto. Puedes investigar por tu cuenta cuál es ese futuro que nos espera a los recursos humanos. El porcentaje o la calificación para esta primera aportación es del 15%. Recuerda que dentro de las reglas que estoy publicando del curso, cualquier entrega extemporánea tiene una penalización del 50% de la calificación. Es decir, voy a recibir, si por alguna situación no puedes entregar dentro de la semana
vigente la actividad y la entregas posterior, bueno, solamente siempre y cuando la actividad esté completa y correcta, pues tendrá el valor solamente de la mitad de ese 15%. Si la entregas a tiempo y completa, bueno, pues entonces tendrás este valor parcial del 15% de la actividad. Recuerden que la actividad de foros académicos no es solamente dar respuesta a la pregunta, sino que deben dar retroalimentación al menos a 2 de las respuestas de sus compañeros, ¿ok? Entonces, tendrán toda la semana para poder entregar esta actividad hasta el domingo. Tienen para poder ganar este valor parcial de 15%. Bueno, pues eso sería todo para este primer video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Gracias. ¿Ya no va?